Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudio Muñoz. Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de entintado que hacemos acá en mi canal de YouTube. Hoy día vamos a hablar de texturas. Vamos a anotar aquí. Estoy usando el mismo papel que usamos en la clase anterior de texturas, por eso están estos arbolitos dibujados aquí que tienen texturas de corteza de árbol, obviamente. Texturas. Esta es la segunda parte de la clase. Hicimos una clase teórica sobre las texturas en donde hablábamos acerca de qué son las texturas, para qué se ocupan, cuándo se ocupan de forma planimétrica o volumétrica, cómo se usan de forma narrativa, etcétera. Si no viste esa clase, te la voy a dejar acá en la tarjeta y te recomiendo verla antes de ver esta clase. Ahora, si tú ya sabes más o menos qué son las texturas y lo único que quieres ver es cómo se hace una textura en específico, bueno, bienvenido sea. En esta clase vamos a hacer una especie de catálogo de texturas, una batería de texturas. Pero antes de empezar a hacer eso, quiero como dejar súper claro que las texturas son un poco infinitas, como que hay miles, y no necesariamente todos los autores tienen o tenemos que hacerlas de la misma manera. Por ejemplo, las texturas de la roca o de los árboles o de las nubes, lo que sea, que son cuestiones muy generales y que prácticamente todos los autores nos ha tocado dibujar, no significa que las rocas se dibujan de una manera y que la textura de la roca se dibuja de una manera específica y que todos los autores deban dibujarlo así, sino que en realidad como que cada autor va buscando su manera de sintetizar la forma que tiene la roca o la forma en que rebota la luz en la superficie de la roca y va generando su propia forma de dibujar aquello. Entonces las texturas que dibuja un autor siempre van a ser distintas a las que dibuja otro. Eso no significa que no pueda haber varios autores o algunas escuelas de historieta, como no sé, la escuela japonesa o la argentina o la americana, que más o menos hagan texturas similares para ciertas cosas que son icónicas, que sé yo, la ropa, etcétera. Entonces vamos a repasar hoy día distintos autores de distintas escuelas, algunos que a mí me gustan mucho, para ver cómo hacen ellos ciertas texturas y yo voy a su vez decir cómo hago yo esas mismas texturas y vamos a hacer comparaciones y explicaciones, etcétera. Y básicamente esa va a ser la clase de hoy. Vamos a repasar unas cuantas texturas. Tengo una listita aquí como de 10 o 12. Sí, más o menos 10 o 12. Las vamos a repasar una por una y nos vamos a dedicar a eso. Vamos, empezamos. En la primera son los árboles. Vamos a aprovechar que tenemos estos arbolitos dibujados aquí y vamos a volver a explicar una cosa que hablábamos la semana pasada, pero que es fundamental para entender cómo va a funcionar la clase de hoy. Y es que... ¿dónde está mi palillo? Y es que todas estas son la misma textura. Todas estas son textura de corteza de árbol. Hay distintas formas de hacer las texturas de la corteza de los árboles, porque obviamente hay muchos tipos de árboles distintos y no todos tienen la corteza igual. Pero en este caso estas 5 que hay acá son la misma textura. Lo que varía es la cantidad de luz o la cantidad de peso visual que tiene cada una. Entonces dependiendo si vamos a dibujar un árbol que está más cerca de la cámara o más cerca del espectador, vamos a usar un peso visual mayor que las que están más lejos de la cámara o más lejos del espectador. Entonces, por eso hay distintos grados de intensidad de la textura o de intensidad de la luz. Al igual que con la luz hacemos acá desde blanco hasta negro, con la textura también tenemos que generar una diferencia de intensidad en la cantidad de trabajo que agregamos de textura para el elemento que estamos representando. Yo aconsejo usar al menos tres, una con poca textura, una con textura mediana y una con mucha textura o con muy poca luz, mucha sombra. En este caso agregamos dos más porque es muy fácil, ¿no? Una casi una silueta negro y otra casi una silueta blanco. Pero como mínimo hacer tres. Entonces hoy día vamos a intentar todas las texturas que repasemos y que veamos, vamos a intentar hacerlas por lo menos 3 veces. Para ver con poca intensidad, con intensidad mediana y con mayor intensidad, cómo se comporta esa textura en un elemento. En el mismo elemento, que varía de acuerdo si está más cerca de la cámara, más lejos de la cámara, o más cerca de la luz o más lejos de la luz. Vamos a empezar. Entonces, la corteza de árbol ya lo tenemos acá. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo con la copa de los árboles, es decir, con las hojas. Vamos a hacer una textura de hoja y vamos a dibujar aquí. Vamos a ponerle nombre a esto primero.
corteza de árbol. Y aquí al lado vamos a hacer lo mismo con hojas de árbol. Hojas de árbol. Y bueno, las hojas de árbol varían mucho de árbol en árbol. Esta es una hoja tipo, porque si nos ponemos a hacer distintos tipos de hojas de árbol no vamos a terminar nunca. Vamos a hacer 1.000.000 de tipos de hojas de árbol. Pero vamos a empezar con una tipo. Hay distintas formas de hacerlo. Vamos a hacer una esfera y vamos a intentar representar dentro de esa esfera. A ver, vamos a hacer la esfera aquí. Como se ocupa una esfera de hojas. Y vamos a intentar representar en cada una de estas esferas mayor cantidad de intensidad de iluminación o de peso visual, dependiendo qué es lo que estamos buscando representar, si cercanía a la luz o cercanía al foco de atención de la ilustración. Y bueno, principalmente vamos a jugar con el hecho de que viene una luz desde esta zona de acá. Esta zona de aquí va a ser iluminada, va a ser un medio tono, va a haber una sombra acá y una contraluz. Todo esto lo hablamos ya montones de veces, cómo funciona la luz en una esfera, pero lo vamos a hablar con mucha mayor profundidad en nuestro curso de iluminación. Si el curso ya está disponible, te lo voy a dejar acá en la tarjeta. Si no está disponible, te aconsejo ver cualquiera de nuestros videos anteriores en donde hablábamos de iluminación. Vamos a hacer aquí hojas. Y esta textura es súper simple. Lo que hacemos es dibujar los bordes, los contornos de las hojitas. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, se alcanza a ver bastante. Podemos hacer un zoom todavía mayor. Ahí. Entonces lo que hacemos es básicamente dibujar los bordes de las hojitas. Y eso es todo. Voy a dibujar aquí la zona que tiene mayor cantidad de luz. Obviamente no dibujamos nada. Dejamos esa zona en blanco. Y la zona media, dijimos, una zona de luz aquí, una zona media aquí, una sombra y una contraluz. Eso va a variar de esfera en esfera de acuerdo a qué tanta sombra o qué tanta luz tenga la esfera que estamos dibujando. Pero en este caso vamos a hacer la primera de la izquierda siempre con mayor cantidad de sombra, mayor peso visual. Y a medida que nos vayamos hacia la esfera de la derecha, más a la derecha, vamos a hacer mayor cantidad de luz. Bien, voy a dejar esta por ahí porque después esto hay que empezar a repasarlo con un pincel negro, porque las hojitas van a tener mucho peso visual, mucha sombra. Y lo que yo voy a enseñar acá es cómo lo hago yo. Y en general yo esto lo hago con pincel. Vamos a buscar una pequeña pocillo, una tapita de cualquier cosa en realidad. La llenamos con tinta. Yo siempre la muestro Speedball Super Black. Vamos a llenar el pocillo con tinta. Y vamos a hacer hojitas. ¿Dónde tengo un pincel? Acá tengo un pincel. Vamos a hacer un video especial para explicar cómo trabajar con pincel, cómo hacer ejercicios, cómo mejorar el trazo con el pincel, etcétera. Pero por ahora lo que estamos haciendo es explicar cómo hacer textura. Vamos haciendo la sombrita entre una hoja y otra. Hacemos la sombra de la hoja. Recuerden que esto es una esfera, así que tenemos que ir trabajando siempre con la forma esférica. Siempre con la forma esférica. Vamos aumentando la cantidad de sombra a medida que nos acercamos a la zona de mayor oscuridad. Y llega un punto en que ya lo hacemos prácticamente todo con el pincel. Y por eso no dibujé hojitas en esta zona, porque me ahorro ese tiempo. Y aquí solamente dejamos algunos calados blancos. Para que se note que no es un cuerpo negro, sino que son hojas. Y ya estaría. Eso sería una esfera de hojas. Así es como hago yo la textura de las hojas. Hay una forma de hacerla más oscura que sería completamente en silueta, pero no vamos a ver esa parte todavía. Vamos a lavar el pincel. Siempre después de usar el pincel hay que lavarlo. Un fresquito con agua.
Vamos a hacer la segunda esfera. La voy a hacer primero con Rapidograph, con delineador. Estoy haciendo un Pigma Micron 05. Y voy a hacer básicamente lo mismo que hice antes, a dibujar las hojas, pero ahora sí voy a dibujar prácticamente todas las hojas. Voy a dejar primero el espacio, vamos a delimitar de nuevo aquí para que sea más fácil de entender. El espacio de luz, el medio tono, la sombra y la contraluz. Lo que hacemos es, como es una zona con mayor iluminación, trabajar más el espacio de luz de la esfera y el espacio de medio tono de la esfera y no tanto la zona de sombra. La zona de sombra es más chiquitita y cada vez más chiquitita a medida que nos acercamos a la esfera que queremos que tenga mayor iluminación. Bien. Voy a acelerar un poco el video. Y ahora vamos a oscurecer algunas zonas aquí. Acuérdense que hay una zona de sombra, pero comenzamos a poner pequeños tonos de sombra aquí en la parte del medio tono, solo que con menor intensidad que en la esfera anterior. Y vamos aumentando esa cantidad de sombra a medida que nos acercamos a la zona de sombra, valga la redundancia, que aquí va a ser muy pequeño, va a ser como esta zona de aquí. Por eso no dejé un espacio en blanco para hacerlo todo con pincel, porque no tiene mucho sentido. Esto sería como se ve una esfera de hojas al estilo Claudio Muñoz, al estilo tío Claudio, con una intensidad lumínica mediana. ¿Sí? Ahí está con mucha sombra, aquí está con media sombra. Ahora vamos a hacer una con poca sombra o con mucha luz, que sería esa. Voy a poner algo pesado aquí. Ahí. Vamos a lavar el pincel una vez más. Y bueno, aquí va a ser más fácil, va a andar más rápido porque al tener mayor cantidad de luz, se ve ahí bien, tiene mayor cantidad de blanco y por lo tanto dibujo menos y por lo tanto voy más rápido. Entonces aquí la idea es hacer como pequeñas líneas que demuestren como que algo hay, ahí hay una hoja, pero no dibujamos la hoja completa porque no hace falta, podemos insinuarla. Y de nuevo lo mismo, lo que hacemos es una zona de luz, un medio tono, una sombra, pero cada vez son más pequeñitas las zonas de sombra y de medio tono. Y básicamente en esta esfera, la esfera que tiene mucha luz, lo que hacemos es tener una zona de luz muy grande y una pequeña zona de medio tono. Si queremos una muy pequeñita zona de sombra. Entonces aquí ya empiezo a dibujar las hojas. Empiezo a dibujar hojas completas. Esta zona de aquí solo las estaba insinuando. Y si se fijan, esto es un poco como dibujar así. No hace falta ser tan detallista con la hoja, son como garabatos o rayones, ¿sí? Y con eso voy completando el espacio que quiero llenar, que en este caso es una esfera. En realidad cuando uno dibuja un árbol en una historieta nunca va a ser una esfera, porque los árboles no son esféricos, tienen ciertos patrones o ciertas formas bastante interesantes de las que podemos hablar otro día si quieren. Enseñamos específicamente a dibujar árboles. Acuérdense de dejarme en los comentarios si quieren saber cómo dibujar algo específico, dibujar pelo, o no sé, arrugas de la ropa, o árboles, o lo que sea. Y lo contemplamos porque es algo que realmente no entra en ningún curso, o sea, enseñar a dibujar árboles, por ejemplo. Pero hay mucha gente que me lo ha preguntado, entonces me lo estoy pensando, me gustaría hacer un video especialmente para eso. Déjenmelo saber en los comentarios y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bien, acá tenemos una esfera con hojas. Fíjense que así ya funciona, solamente con Rapidograph ya funciona. Vamos a poner un poquito de pincel también acá, algunas muescas de negro, para que no quede tan liviana visualmente. Pero en general ya funciona así. Ahí estaría. Tercera esfera de hoja. Esta con una mayor cantidad de iluminación. Vamos a quitar un poquito el zoom. Por ahí. Para que se vean las tres. Ahí está. Entonces
mayor iluminación, iluminación mediana, mayor cantidad de sombra. ¿Sí? Esto se hace intercalando Rapidograph con pincel. Y la idea es no matarse dibujando hoja por hoja porque no se termina nunca. Ok, vamos a ver ahora otro tipo de textura distinto. Podríamos probar con otra forma básica. Acuérdense que las formas básicas son tres: el cubo, la esfera y el cilindro. Estuvimos hablando de eso en el video que hablábamos de tintas aguadas y en el que hablábamos de achurado. Te voy a dejar acá el video de tintas aguadas por si lo quieres revisar. Hablamos de las formas básicas y de cómo la luz rebota en ellas. Esos principios teóricos de cómo la luz rebota en las formas básicas se aplican en todo. También se aplican acá en las texturas cuando las usamos de forma volumétrica. Acuérdense que ayer estábamos hablando que había dos formas de usar las texturas, de forma volumétrica y de forma planimétrica. Vamos a ver algunas texturas hoy día también que se usan de forma planimétrica, pero por ahora estamos con las volumétricas. Estos son... ¿Cómo le habíamos puesto esto? Copa de árbol. Copa de árbol. El chiste es que sean como las hojas de los árboles, pero realmente no es la textura de una hoja, porque la textura de una hoja sería la textura que tiene la hoja en sí. Bueno, insisto en que hay muchas formas de hacer árboles. Esto es una aproximación general o genérica. Es una de las miles de formas que hay nomás. Vamos a pasar a otro tipo de textura porque si no, no vamos a terminar más. Ya llevamos como 15 minutos de video y recién llevamos dos texturas. Y yo tengo una lista de más de 10 y además quiero revisar después cómo lo hacen otros autores. Tengo un montón de libros que seleccioné ahí. Así que vamos a seguir avanzando rapidito. Lo siguiente en la lista es madera. Madera. Vamos a buscar aquí. Madera, esto es madera elaborada. No es el tronco de la madera, es más bien como un tablón. Entonces, si en algún momento toca dibujar un barco o un mueble o una pared hecha con tablones y usted quiere hacer la textura de la madera, de eso es de lo que estamos hablando acá. Y vamos a dibujar aquí unos tablones. Ahí. Vamos a hacer el zoom de inmediato, todavía no empiezo con la textura, así que no pasa nada. Entonces, ahí está. Déjeme aquí, dejé la pura embarrada. Ahí. Entonces vamos a hacer mucho zoom. Hice mucho zoom. Ahí sí. Vamos a hacer tres tablones, otra vez. Uno con mayor iluminación, uno con menor iluminación, etcétera. Este ya se sabe la historia. Vamos a hacer tres tablones aquí. Esto sirve para... Este quedó medio raro. Se equivocó el carpintero y lo cortó chueco. Entonces esto sirve para la textura que se puede usar en una pared de madera, un barco, cualquier cosa. Básicamente nos imaginamos que la luz viene desde arriba. Entonces la textura que hacemos la vamos a hacer con otro lápiz, con un lápiz más finito. Esto es un 0,5. Vamos a buscar un 0,1. La textura que hacemos sigue el dibujo de la veta de la madera. Es una textura muy bonita de hacer. Y es suavecito, no está en todas partes, es insinuado. Vamos a agrandar un poquito aquí. Es insinuado. La idea es dibujar un poco la textura de la veta de la madera. Entonces, en este caso que es un tablón que tiene como una iluminación media, vamos a hacer esa textura en todo el tablón. ¿Sí? En este otro que tiene una iluminación mayor, vamos a hacer esa textura solamente en la parte de abajo, porque la parte de arriba va a tener luz y entonces no va, para representar esa luz no hacemos la textura, la dejamos en blanco. Y acá hacemos la textura hacia abajo. Bien, esto como es una tabla, va a tener esa textura ahí. Otra cosa que podemos añadir a esta textura son grietas. Las tablas de madera tienden a tener grietas cuando son viejas. Entonces vamos a dibujar una pequeña grieta aquí, que no tiene que ver con la textura
o con el dibujo propio del hilo de la madera, sino que es una grieta de la tabla. ¿Ya? Las grietas van a ser nuestro gran aliado a la hora de dibujar elementos de construcción, generalmente paredes de piedra, de cemento, losa, etcétera. Se pueden usar grietas aquí. Son unas líneas un poco más gruesas y profundas que la veta de la madera. Entonces ahí estamos aplicando una textura sobre otra y eso genera un cierto encanto. Vamos a hacer algunas grietas aquí. No hace falta que sean las mismas, porque es súper importante no repetirse, no generar patrones. Vamos a hacer otra grieta por acá. Pero en general, cuando usted está dibujando por ejemplo aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Está dibujando una pared así, y tiene muchas tablas aquí, y la luz viene desde arriba. Yo le aconsejaría usar tablas con texturas hasta la mitad como mucho, y a medida que va hacia abajo, completando más estas tablas con toda la textura y estas más oscuras. Estas últimas como esta primera tabla de acá que todavía no hacemos. Y lo mismo con las grietas, usar grietas que hacia arriba no tengan grieta las tablas y hacia abajo tengan un poquito. ¿Sí? También las tablas pueden estar ahí a la mitad, tener clavitos. Vamos a hacer un clavito acá, mira, eso también aporta mucha textura. Clavito. Sobre todo los tablones de madera, si le pueden hacer clavitos. Si es que la construcción de madera que están representando justifica que tenga clavos o tornillos, dibujarlos le aporta una textura interesante. En la última tabla que vamos a representar, que es la más oscura, vamos a hacer el mismo tipo de textura, pero mucho más grueso, con un lápiz más grueso. Entonces esto tiene una mayor oscuridad. Incluso lo podemos hacer con pincel. Vamos a hacer la mitad de arriba con este delineador grueso, un 0,5. Y la mitad de abajo la vamos a hacer con pincel para que se note un degradado ahí en la sombra. ¿Dónde está el pincel? Vamos a usar aquí el pincel. Ahí va. Esta línea va a ser cada vez más gruesa, porque el chiste es ir generando una mayor cantidad de sombra dentro de la tabla y conservar la textura del hilo de la madera. Esto es muy peligroso de hacer porque la facilidad o la posibilidad de saturar el dibujo es muy alta. Imagínense si usted tiene una pared de madera en el fondo y en primer plano tiene un personaje y usa una textura así de pesada en el fondo. Es muy fácil saturar el dibujo y que el personaje se pierda o se pegue con el fondo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, saber cuándo usar estas texturas así tan cargadas, tan fuertes, porque al tener blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, lo que hacen es llamar mucho la atención. Pero aquí lo que estamos hablando es hacer texturas de tabla, nada más. Cuando usted hace una composición en una ilustración grande con muchos elementos, ahí tiene que cuidarse de que cada elemento sea coherente con el resto. Hemos hablado de eso bastante en nuestros cursos anteriores, cuando hablamos de la mancha, cuando hablamos de la iluminación con aguadas, etc. Acá estamos hablando de texturas y lo que queremos lograr son 3 texturas de madera, una con mucha luz, una intermedia, una con muy poca luz o nada de luz. Esto, insisto, que es como la escala de grises que está aquí arriba. La diferencia entre el blanco y el negro son grises infinitos. Acá con la madera pasa lo mismo. Podríamos dibujar otras 10 tablas aquí entre medio que tuvieran cada vez más sombra o cada vez más luz. Ya estos son ejemplos de cómo lograrlo nada más. A esta le vamos a hacer también los clavitos y las grietas para que se note que es el mismo ejemplo. Zoom otra vez. Zoom otra vez. Clavitos y grietas acá. Grietas ahí. Vamos a hacer otra grieta por acá. Ok.
Vamos a anotar aquí, esto es madera. Madera se entiende que es madera elaborada, ¿verdad? No es corteza de árbol, no es madera en bruto. No sé cómo le llaman en otros países. Acá en Chile le decimos madera elaborada cuando las maderas están convertidas en tablones. Seguimos. Lo siguiente en la lista es rocas. Tenemos dos tipos de rocas. Dos tipos, vamos a sacarle un poquito el zoom a esto. Dos tipos de rocas distintas. Están las rocas cuando están al natural, cuando una persona está en un escenario como en el campo, por ejemplo, donde hay tierra, pastos y rocas. Y están las rocas que están labradas o trabajadas, que han sido intervenidas por el hombre, generalmente han sido pulidas y esas se han usado para hacer caminos, paredes, estatuas, etcétera. Se trabajan distinto. Vamos a empezar con las rocas que están al natural. Y esto a mí me gusta hacerlo con un pincel especial, que en realidad no es un pincel especial, es un pincel común y corriente que está muy maltratado. Este es el pincel, yo le digo pincel maltratado o pincel de combate. Lo he enseñado a usar en otros videos anteriores, así que no me voy a detener mucho ahí. Si necesito un papel auxiliar para usarlo, vamos a usar una hoja en blanco aquí. Básicamente lo cargamos con tinta. Este es un pincel al que hemos tratado muy mal. Empezó siendo un pincel de precisión. Ahora es un pincel que usamos para generar ciertos efectos. Copas de árboles, nubes y rocas. Por ejemplo, para hacer hojitas de árbol, podemos hacerlo así. Vamos a hacer un zoom aquí. Podemos usarlo para hacer hojitas de árbol. Esto va muy rápido. Bueno, este pincel maltratado es una de las herramientas que yo más uso para ir muy rápido cuando tengo que tintar. Ahora lo vamos a usar para hacer rocas. Vamos a volver a hacer el mismo ejemplo de dibujar tres rocas. Vamos a dibujar tres rocas acá. Cada una con más luz o con menos luz. ¿Se está viendo ahí? Bien. Entonces vamos a hacer aquí. Esa va a ser la primera. Vamos a hacerla con mayor cantidad de sombra. La voy a dibujar tres veces. Vamos a hacer una segunda roca que va a tener una cantidad de sombra o de luz intermedia. Y vamos a hacer una tercera roca que esta va a tener mucha luz. Entonces, la idea es que esto tenga como pastito aquí abajo, porque son rocas que están en el campo. Bien. Ahora lo que hacemos es, con nuestro pincel maltratado, nuestro pincel de combate, vamos a hacer un zoom aquí. Empezamos con la roca que tiene mayor cantidad de sombra. Vamos a hacer los pastitos. Vamos a poner una luz desde acá. Y con este pincel, así que está súper maltratado. Ah, dijimos que esta iba a ser la que tenía mayor cantidad de sombra. Ok. Vamos a llegar para allá. Se fijan que estamos dejando una pequeña zona de luz a este lado, porque eso va a chocar contra esta otra roca. Entonces queremos que se diferencie. Acuérdense que ahí hay una zona con luz. Y esta parte de la roca debería estar muy en sombra. Y vamos a hacer más pastitas aquí. Bien. Eso es. Voy a enseñar a usar este pincel mucho más a fondo en la clase donde hablemos de pinceles. Yo en general uso 2 o 3 pinceles para trabajar. Un poquito más, unos 4 pinceles para trabajar. Vamos a hacer una clase específicamente, toda la clase para hablar del pincel, ejercicios con pincel, cómo lavar el pincel, cómo cuidar el pincel, qué tipo de pincel usar, en qué momento. Ahí vamos a hablar mucho de este pincel porque es uno de mis favoritos. Esa clase va a estar disponible en 2 o 3 semanas más, 2 o 3 clases más. Por ahora estamos hablando de texturas y la textura de la roca la logramos muy rápido con este pincel. Hay muchas formas de hacer texturas de roca, muchas formas. Aquí estamos probando con una nada más. Seguimos con la siguiente, que esta va a tener luz intermedia. Vamos a seguir con la luz desde el mismo lado. Hacer un pastito acá. Y hacemos sombra ahí. Ok. Ahí está.
Y esta que va a tener mucha luz, o sea que la sombra va a ser muy poquita. Va, me había olvidado de correr la hoja. Esas son las cosas que tiene el zoom, que agarra tan poquito espacio de la cámara. Pero bueno, ahí está, muy poquita sombra aquí. Ahí está. Ahí tenemos, vamos a sacarle un poquito de zoom ahora para que se vean las tres rocas ahí. Una con mucha luz, una con luz intermedia, una con mucha sombra. Estas son rocas como están al natural. También podemos hacer alguna textura acá con el lápiz. Vamos a hacer un poco de zoom de nuevo. Alguna texturita así. Como unos globitos, algunos achurados. Ya, podemos hacer alguna grieta también. Las rocas generalmente tienen grieta, eso le aporta mucha tridimensionalidad y un atractivo estético también a las rocas. Tener esas grietas, podemos incluso seguir con la grieta hacia la sombra acá. La hacemos con blanco. Vamos a hacer una de esas grietas con blanco para que vean ustedes que queda muy linda. Entonces tenemos esta grieta que va por allá. Ahí. Entonces con témpera blanca yo uso témpera Sakura, Poster Color. Poster Color es como le dicen los gringos a la témpera, ¿no? La verdad es que no hay mucha diferencia, o sea, mucha ciencia en eso. Traducir la palabra témpera al inglés es Poster Color. Y eso es todo. No es un material distinto ni nada. Yo uso blanco para corregir acá. Hay gente que usa tinta blanca también y está súper bien. Yo con témpera funciona súper bien. Y esto es súper importante, espero que se vea bien en el zoom. La línea blanca no la hacemos en la misma dirección que la línea negra, sino que la hacemos más arriba. ¿Se entiende? Esta es la línea negra, la línea blanca tiene que ir por arriba, no aquí. Va aquí, no aquí, no aquí. Me pinté todo el dedo. Bien, entonces vamos a hacer un poco más de zoom acá para que eso se vea perfecto. Ese es todo el zoom que me da la cámara. Bueno. Ahí va la línea blanca. Que se secó la témpera de tanto estar hablando ahí, me pinté los dedos. Ahí. Vamos a hacer esta otra grieta de acá. Ahí. Bien. Y aquí es súper importante, si tenemos por ejemplo una grieta que va hacia abajo, una línea negra hacia abajo, la línea blanca sería la luz. Entonces si la luz viene de acá, la línea blanca va al lado de acá de la grieta. Ahí. Porque lo que está haciendo es reflejar la luz. Vamos a explicar más de cómo funciona la luz en un curso de iluminación que vamos a hacer y que va a empezar muy pronto. Pero bueno, lo que quería demostrar acá es cómo una grieta le aporta valor estético a la textura de la roca. Sobre todo en esta textura que se hace tan rápido con un pincel, añadir un par de detalles con blanco no nos cuesta nada y aporta un montón. Entonces es una herramienta súper útil. Vamos a lavar el pincel. Pincel que se usa con témpera también hay que lavarlo. Acá una recomendación: un frasco especial para lavar la témpera blanca y un frasco aparte para lavar la tinta negra. No usen el mismo frasco porque los pinceles van a quedar grises, no se lavan nunca. Y le ponemos nombre a esto. Va, se me perdió el lápiz. Acá está. Estos son rocas. Vamos a seguir con las otras rocas de las que hablábamos. Las rocas que están labradas, las que están trabajadas por el hombre. Pero primero les quiero contar que tengo una cuenta de Ko-fi. Vamos a sacar el zoom de acá. Ahí. Les quiero contar que tengo una cuenta de Ko-fi, es ko-fi.com/Claudio Munoz Artist. Voy a dejar el enlace en la caja de información de este video y además en el comentario fijado. Ustedes pueden entrar aquí a una red social, yo subo mi material ahí, subo mis ilustraciones, mis podcasts, mis cursos gratuitos como este. Y me pueden hacer una donación de $3 que, la forma simbólica de decirlo es que me invitan a un café. Es más o menos lo mismo que un café, un botón de support. Ustedes le dan clic al botón de support y es básicamente lo mismo que invitarme a un café, pero yo recibo esa donación de $3
Y eso me ayuda a mí a seguir haciendo cursos gratuitos como este o como todos los otros cursos que vamos a seguir haciendo. Así que si te gusta mi trabajo, si te gustan mis historietas, si te gustan mis podcasts o mis cursos gratuitos, sientes que aprendes algo con esto y me quieres dar una mano, el mejor lugar es aquí en coffee.com. Me invitas a un café, son $3 y nada, a mí me ayuda mucho. Así que mientras tanto seguimos con nuestra clase de hoy, que es un catálogo de textura. Ya llevamos cuatro, quedan otras tantas y después quiero que revisemos cómo lo hacen otros autores que no soy yo. Tengo un montón de libros seleccionados ahí para que los revisemos y comparemos. Y nada, seguimos. Ok, seguimos con nuestro catálogo de texturas. Lo que sí es que a partir de ahora las vamos a empezar a hacer un solo ejemplo de cada textura. No, al contrario de acá que estábamos haciendo 3 distintos tonos, 3 distintas intensidades de luz. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar con esta nomás, porque me quedan como, no sé, como 10 texturas que repasar y este video va a quedar como 4 horas y sigo haciendo 3 de cada una, porque además quiero que nos quede tiempo para comparar otros autores, a ver cómo ellos hacen las texturas, las mismas texturas que estamos representando acá. Y el chiste es que ustedes desarrollen su propia forma de hacer texturas y que no tanto que copien estas mismas, porque si no van a terminar dibujando igual que yo y va a ser terrible, porque la idea es que ustedes sean mejores que yo. Así que vamos a repasar de una por una las texturas, pero con una sola versión. Ustedes se imaginan una versión con más luz, una versión con más sombra. Y practican o intentan desarrollar eso. Vamos a buscar un lapicito acá. Creo que estábamos usando este y este. Bien. Lo siguiente en la lista es, vamos a ir trabajando con rocas, pero con rocas trabajadas, labradas por el hombre. Y ahí las dividimos en dos, que son las que se ocupan para hacer paredes o caminos y las que se ocupan para hacer estatuas. A mí me encantan las texturas de las estatuas. Vamos a dibujar acá. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí. Ok. Y vamos a dibujar una estatua, un brazo de una estatua. Es súper interesante ver cómo se diferencia esto de una persona, de un ser humano, y cómo se entiende que lo que estamos viendo no es el brazo de un personaje, sino que es el brazo de una estatua. A mí eso me parece fascinante porque solo con el uso de la textura el lector puede entender que lo que estamos haciendo no es un personaje, solo con el uso de la textura. Vamos a hacer aquí que está cortada, va a tener unos fierritos aquí, de paso nos ahorramos dibujar la mano. No hagan eso, esto lo hacemos en este video para ir más rápido. Este va a ser el cuerpo. Ok, entonces una forma de generar la sensación de que esto es una estatua es empezar con una zona de sombra muy fuerte, muy nítida, en bloque de negro de inmediato. Y después de eso trabajamos con los achurados para generar la sensación de solidez, la rugosidad que tiene una roca, un mineral que es distinta a la que tiene la piel humana. Y lo hacemos achurando. Por ejemplo, esto está lo suficientemente cerca, ¿no? Lo acercamos un poquito más. Tal vez por ahí. Ok. Entonces un truco que hago yo es, si la luz viene desde acá, hacer unos achurados cuadraditos para dar la sensación de que es un material poroso y sólido. Entonces hago primero líneas a lo largo y luego hago líneas perpendiculares, no se llama perpendiculares, esto se llama concurrente. Bueno, que genere cuadraditos, que el achurado genere cuadraditos. Y eso da una sensación de ser una superficie más sólida, más de un mineral y no tanto una superficie orgánica como sería la piel de un ser humano o de un animal. Bueno, esa sería la contraria. Vamos a seguir por este lado de acá, que sigue siendo la fuente principal de luz. Tenemos de allá. Fíjense que lo que estoy haciendo es simplemente el medio tono, suavizar desde la sombra hacia la luz para generar esta sensación de solidez en la superficie del objeto que estoy representando, que en este caso es
una estatua y quiero diferenciarlo de la piel humana. Eso pasa con los cómics antiguos, digamos, de los 90, de los 80, sobre todo los cómics norteamericanos, estadounidenses, de superhéroes, en donde tapizaban con achurados todos los personajes y realmente no parecían seres humanos, parecían estatuas, valga la redundancia. Bien, la siguiente diferencia que hago es que la zona de contraluz hago un achurado a lo largo y no hago la otra línea, no hago el cuadradito. Entonces esto genera en la mente del lector la idea de que esta luz es distinta de esta, porque además que como acá tenemos zona de blanco y de este lado no, sino que todo está achurado, es una luz menos intensa, que es lo que sucede realmente con las contraluces. Vamos a hablar mucho más a fondo sobre la luz y la contraluz cuando hagamos nuestro curso de iluminación, que ya viene muy pronto. Bien, entonces sería nuestro primer paso para generar la textura de estatua. Y lo siguiente, que para mí es fundamental acá, es hacer grietas. Grietas siempre como en el sentido contrario de la forma. El brazo va hacia abajo, la grieta va atravesada. Y podemos generar aquí una grieta ahí. Vamos a hacer otra más por acá. Hacia acá. Ahí. Puede ser ahí. Tal vez alguna grieta por ahí. Y alguna de estas texturas de corrosión que hacíamos en la roca. En la roca que está en bruto, en natural. También podemos hacer algunas texturas de corrosión en esta roca que está labrada. Y fundamental para las grietas, el pincel con blanco. Pucha, me corté un dedo hoy día. Abrir la tapa me está costando mucho. Bien, y pasamos con blanco por arriba de la línea, no por encima de la línea, hacia el costado de la luz. Corregimos aquí, ahí. Y eso nos genera una sensación de rebote en la luz. Vamos a explicar por qué esto funciona así cuando hagamos nuestro curso de iluminación. Podemos hacer otra grieta por aquí. Otra grieta por aquí. Que esta la estamos haciendo al revés. Primero trabajamos con blanco y después vamos a trabajar con negro encima. Ajá, ahí. Bien, vamos a lavar el pincel blanco antes de seguir. Y acuérdense siempre puede lavar el pincel de secarlo. Muy importante, con papel absorbente. Porque si no el pincel está pensado para absorber agua. Entonces se queda el agua ahí retenida en el pelo del pincel. Y la próxima vez que lo ocupen, el líquido que ocupen, ya sea témpera o tinta, va a salir diluido. No sé si se alcanza a ver el corte que me hice hoy día. Terrible. Voy a tener que ir al hospital a pegarme el coronavirus. Entonces voy a retocar aquí esta grieta y estaríamos listos. Ahí está. Bien. Ok, eso con la textura de la estatua. Textura de estatua. Como decía, vamos a tratar de ir más rápido porque el video está quedando excesivamente largo. Ustedes planifican a partir de aquí una textura con mayor iluminación, una igual pero con mayor cantidad de sombra, o sea, con menos iluminación. Y eso, como hablábamos hace un rato atrás, es infinito. No solamente tiene que ser 3, pueden ser 10.000. ¿Ya? Pero como mínimo 3 para que ustedes entiendan cómo funciona esa textura cada vez que le aumentan o le reducen la cantidad de luz. Lo siguiente en la lista son las piedras labradas, pero que se usan para hacer paredes o caminos. Yo acá tengo de 3 tipos: ladrillos, placas y pizarras. Vamos a verlas las 3. Vamos a verlas las 3 rapidito. Entonces, ladrillo, bueno, es bastante fácil. La verdad es que vamos a hacer acá medio como en perspectiva para aportarle algo de valor. Pero esto se puede hacer en cualquier ángulo. Bien, para dibujar correctamente los ladrillos deberíamos primero trazar las líneas de referencia en perspectiva, pero no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo. Pero ustedes en su casa, si quieren hacerlo bien, deberían primero trazar las líneas con grafito, las líneas de perspectiva, y después encima ponerse a entintar.
La textura de ladrillo es una textura bastante rica. Hay muchos autores que la hacen de una forma bastante impresionista, más que figurativa, y básicamente hacen lo que quieren con los ladrillos, como por ejemplo Frank Miller, que en la sombra, cuando un personaje proyecta sombra sobre la pared, se ve la silueta en negro, pero los pedacitos de mezcla que van entre un ladrillo y otro se ven en blanco, cosa que, no sé, es una especie de magia que hay, porque en la vida real eso no pasa. Bien. Entonces aquí, para hacer una textura de ladrillo y que tenga cierta tridimensionalidad, lo que hacemos es buscar una fuente de luz, que la vamos a poner, como siempre, desde arriba a la derecha. Creo que todos lo estábamos haciendo con esa misma fuente de luz. Pero bueno, si no es así no importa. Y el lado contrario, es decir, por abajo y a la izquierda, le ponemos un poco de sombra, que va a ser la sombra tonal del propio ladrillo. ¿Sí? Esto, cuando la pared de ladrillo está muy lejos y muy chiquitita, no hace falta hacerlo. Pero aquí le aporta una tridimensionalidad bastante interesante a la pared, solo con hacer este truco que es bastante simple, bastante fácil, ni siquiera toma demasiado tiempo, y ya gana un montón en tridimensionalidad esta pared que estamos haciendo. Y parece más una pared de ladrillo y no un papel mural que tiene pintado el motivo de ladrillos. Pero además podemos hacer pequeñas texturas en los ladrillos, así como que los ladrillos estuvieran agrietados o picados o saltados. Y esas texturas pueden ir aumentando a medida que nos alejamos del foco de luz. Por ejemplo, si tenemos un foco de luz acá, en esta zona de aquí, podemos aumentar la cantidad de texturas hacia este lado. Es decir, estos ladrillos de acá tienen más textura que estos de acá, y con eso generamos una sensación de que hay más luz aquí. Obviamente, si tenemos un personaje acá, lo que queremos es limpiar esta zona para que el fondo no interrumpa la visión del espectador con el personaje. De eso hablamos bastante en los episodios que hablábamos en las clases que hablábamos de mancha y de achurados, cómo guiar la vista dentro de la ilustración. Y es algo de lo que vamos a hablar mucho más en profundidad cuando hagamos nuestro curso de narrativa, que creo que ese sí que creo que no viene muy pronto, porque quiero primero repasar los cursos de todos los pilares fundamentales a la hora de dibujar, que son figura humana, perspectiva, iluminación, composición, etcétera. Son ladrillos. Así que el curso de narrativa viene en un tiempo más. Todavía no lo tengo muy claro, mínimo para el próximo año. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo siguiente en la lista son placas, las placas de roca. Son estas paredes que son más o menos como, tienen una roca como arbitraria. No tiene un patrón específico como el ladrillo, pero la lógica es más o menos la misma. La lógica de representación me refiero. Sin embargo, el patrón de cómo fueron puestas estas placas o estas rocas no tiene esto de la perspectiva y etcétera. Esto se usa mucho en construcciones medievales o en castillos o fortalezas o cosas así. Como estamos con el zoom ahí. Ahí está. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la textura es que estas rocas son circulares, tienen un cuerpo tridimensional, contrario a los ladrillos que son planos. Esto es como ovalado hacia arriba. Entonces podemos partir usando el mismo truco de hacer una pequeña sombra acá, si es que la luz viene desde acá, y eso le aporta ya una tridimensionalidad, una esfericidad a la roca. Pero podemos ir aprovechando este mismo truco aprovechar esta misma iluminación para hacer estas texturitas como achuradas, cosas de darle una forma de piedra, alguna polución acá. Básicamente lo mismo que hacíamos con estas rocas de acá. Yo no recomiendo usar el pincel maltratado para esto porque va a ensuciar demasiado. Ahora, si la pared está muy oscura, si está de noche,
o si está en un fondo donde no quiere llamar demasiado la atención, se puede hacer. Se puede hacer, pero vamos a probar una técnica distinta acá, que es hacerle achurado. Acuérdense que las texturas se pueden hacer de muchas formas distintas. La misma textura hay muchas formas distintas de hacerla. De hecho, yo me atrevería a decir que son formas medias como infinitas, porque creo que la idea al final del día es que cada autor vaya inventando sus propias texturas y además que tenga varias opciones en su caja de herramientas de cómo hacer texturas del mismo elemento dependiendo de lo que quiera contar. Porque también se puede agregar cierta atmósfera de alguna emoción determinada que se quiera representar en la escena. Que por ejemplo cuando una escena es una escena más triste o más oscura, más de terror, uno va a iluminar distinto de cuando hay una escena alegre, y la textura tiene que ver con la iluminación también, como hablábamos hace un rato, o en la clase anterior creo, cuando hablábamos de usar las texturas de forma tridimensional y de forma volumétrica, y de las texturas que tenían que ver con la materialidad del elemento que estábamos representando. Siempre decíamos que eso se tenía que hacer con la luz, y por lo tanto ese tipo de iluminación que elijamos hacer nos va a permitir generar una atmósfera determinada según la escena y según la obra también. El tono de una obra, por ejemplo, de una obra infantil, va a ser muy distinto del tono de una obra para adultos, de terror o qué sé yo. Por poner un ejemplo súper burdo, en general en la novela policíaca, en las historias de policía o en las historias de, qué sé yo, de gángster de los años 30, se usa mucho un estilo de iluminación súper duro en blancos y negros, sin demasiados achurados, sin demasiados medios tonos. Y ahí las texturas que se hacen son de una forma distinta de las texturas que se hacen, por ejemplo, en las obras en las que se tratan temas de fantasía o de épica medieval, en donde sí hay más achurados, son unos achurados más redonditos, más orgánicos, que es algo que vamos a ver en un ratito más cuando analicemos obras de otros autores. Bien, ahí hay una pared de roca. Insisto, esto es mucho para muros medievales, para castillos, en los caminos también se usaba. Que vamos a poner muro de roca. Muro de roca. Y tenía una más para hacer acá, que es las pizarras. Que son básicamente lo mismo, pero con cortes angulosos. Estoy con un lápiz muy grueso. Con cortes más bien angulosos. Así. Y la idea acá es que no se junten nunca una esquina, que no haya 4 rocas, que no hagan esto así, que no se junten así, porque la vista se va de inmediato a ese lugar y no queremos llamar la atención ahí. Eso sería lo que se llama una tangente. Vamos a explicar qué es lo que es una tangente más adelante, porque es algo que requiere un video completo, yo creo, para explicar lo que son las tangentes y cómo evitarlas, etcétera. Así que si ustedes están interesados en eso, déjenmelo en los comentarios. Si no, vamos a buscar algún curso donde podamos incluir las tangentes. Bien, vamos a hacer este tipo de roca, se llama pizarra. Por lo menos acá en Chile, no sé cómo se llamará en otros países, pero acá se usan las casas de millonarios, en las casas de gente que tiene mucha plata. Tienen como pequeños pedazos de la pared, como con este tipo de acabado. Un acabado muy bonito, por cierto. Cuando se riega con agua, toma un color tornasol muy bonito. En realidad no es tan caro, no es solo de millonario. Pero es un acabado más caro que el ladrillo, que la madera. Al menos en mi ciudad, los barrios de gente que tiene mayor cantidad de recursos económicos, tienen muchas casas con este acabado. Pero también es una cuestión que se puede usar para construcciones medievales, etcétera. Ahora con esto, la idea es generar una sensación de pulcritud mayor que con esta roca. Entonces el truco que yo aconsejo usar es, primero, usar el mismo truco de los ladrillos, donde está aquí, para generar esa tridimensionalidad que decíamos. Está grabando ahí. Ponemos de nuevo la luz desde la derecha y arriba, así que vamos a generar una tridimensionalidad aquí, tratando de que los cortes de la piedra sean bastante angulosos.
Eso le aporta cierta elegancia y una estética más elevada. Y una vez que tenemos esto, les voy a explicar una forma de achurar específica para este tipo de acabado, para este tipo de textura, que es el de la pizarra. Esto le aporta una mayor elegancia, decíamos, y un mejor acabado. Vamos a hacer acá, repasamos con un lápiz más grueso, cosa de generar una tridimensionalidad en los bordes que son contrarios al sentido del que viene la luz. En este caso, si la luz viene desde la derecha y arriba, lo que hacemos es repasar principalmente los bordes que están hacia la izquierda y abajo. Vamos de nuevo, insisto en que vamos a explicar mejor cómo funciona la luz en nuestro curso de iluminación. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante, no se compliquen mucho ahora. Pero esta textura es sumamente funcional y fácil de hacer. Si se fijan acá ya tenemos un acabado más limpio, más pulcro. Y ahora quiero agregar unos achurados muy finitos para generar la sensación de roca y de tridimensionalidad y de rugosidad que tiene la roca y darle un poco más de realismo. Y se logra súper fácil con unos achurados limpios y largos a lo largo de la roca. Y en general todos en la misma dirección, tomando no cada roca como un elemento aparte, sino que tomando la pared como un solo elemento, toda la pared. Voy a hacer unos achurados largos en diagonal de izquierda a derecha hacia arriba. Más o menos así. Más o menos así. No achuro en la zona de entre una roca y otra, donde está el concreto o la argamasa que pega la roca. Y obviamente voy cada roca iluminando la zona de arriba es la que está más iluminada, así que achuro más hacia la parte de abajo de cada roca con unos achurados largos y puedo hacer una línea ahora sí perpendicular, cosa que se genere en vez de un cuadradito que era lo que hacíamos con la estatua, que se generan unos romboides acá, pero poquito una o dos líneas, no demasiado. Esto es solamente para exacerbar el hecho de que es una roca y que es plana, que no tiene una forma circular como tenían los muros de piedra que estábamos viendo recién. Por eso usamos estos achurados rectos y lisos, y no hacemos un achurado circular, que lo que haría sería dar a entender que tiene una forma semicircular la roca. ¿Sí? Vamos a comparar estos tres tipos de roca ahora. Son para hacer tres tipos de muro. Ahí está. Tres tipos distintos de roca. Vamos a poner esto. Yo necesito que acá en el sur de Chile, donde yo vivo, esto se llama pizarra. No sé cómo se llamará en otras partes. Se llama exactamente igual que las pizarras de la escuela. Bien, vamos a buscar otra hoja. Para seguir haciendo texturas. Otra hoja, acá tengo otra hoja. La siguiente textura de la lista. 5. Sería el pelo de animal. Vamos a dibujar una zona aquí. No es nada, es simplemente algo. Aunque podríamos dibujar algo. ¿Qué puede ser? Esto puede tener aquí una pierna, otra pierna, la pata de atrás. Esto va tomando forma de caballo. Pero no vamos a dibujar un caballo. Simplemente vamos a dibujar pelo. Ok. Entonces, puede ser un perro también. Entonces lo que vamos a hacer es pelo. Bueno, va a depender, aquí hay montones de opciones. Aquí sí que hay montones de opciones. Va a depender el tipo de pelo, puede ser pelo largo, pelo corto, etcétera. Pero básicamente el chiste es buscar la forma que estamos tratando de representar. Como este músculo de aquí claramente es una esfera. Y si ponemos, por ejemplo, otra vez vamos a poner la luz desde acá, que es lo que hemos estado haciendo siempre. Esta zona de acá del músculo va a tener sombra y entonces en vez de hacer una línea, lo que hacemos es achurar a lo largo, simulando el pelaje del animal. Bien, esa es una forma.
Cuando hacemos los bordes de las piernas, por ejemplo, en vez de hacerlos rectos y limpios, los achuramos así, cosa que dé la sensación de que tiene pelo. Esa es otra forma. Podemos usar ambas. Y con eso vamos dando la sensación de pelo. Pero como lo que queremos hacer acá, de lo que se trata esta clase de hoy, es de hacer texturas, lo que vamos a hacer es hacer dos ejemplos de cuando el pelo es negro, cuando el pelo es blanco o de un color más claro que no sea el negro. Aunque deberíamos hacer eso aparte. Pero bueno. Entonces voy a generar aquí. Bien. Si queremos hacer pelo negro, lo que hacemos es marcar la sombra y dejar espacios de luz. Dejar pequeños espacios de luz, que es donde vamos a aplicar la textura. Realmente cada músculo tiene una esfericidad, una circunferencia que nos permite jugar ahí. Vamos a hacer todo este animal en negro nomás, no hay de otra. Tendría otra pierna por aquí. Realmente no sé qué animal es, pero puede ser un perro, un caballo, una vaca. No, vaca no, está demasiado estilizado para ser una vaca. Puede ser un animal mitológico también. Ahí vamos a hacer algunos músculos ahí. Por ahí. Y ahí lo que queremos hacer es pelo de animal negro. Entonces achuramos a lo largo así. A lo largo. La idea es generar la sensación de pelo. Entonces aquí el borde, el contorno del animal también va a tener pelo. No vamos a entrar a hacer pelo humano, porque el pelo largo, cuando es muy largo, tiene otras dificultades. Sobre todo el pelo humano, que es algo con lo que nosotros nos relacionamos a diario. Y queremos generar sensaciones con eso. Así que ahí tenemos toda una clase para hablar de pelo humano. Es algo de lo que deberíamos trabajar, ¿eh? Hacer un taller especialmente para hablar de pelo, por lo menos una clase. Si quieren que haga un taller sobre pelo humano y cómo se comporta, déjenmelo en los comentarios. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por lograrlo. Bien, aquí lo que estamos tratando de hacer es generar esa sensación de músculos de animal en los que rebota la luz, pero que la piel no es piel, sino que tiene como un pelo muy suavecito, muy finito, como el pelo de los caballos, por ejemplo. Entonces el truco es hacer achurados que no se crucen, hacer achurados largos. Primero señalar las sombras y después buscar achurados que como que dialoguen entre sí. No sé si esto se alcanza a ver ahí. Vamos a ver si hacemos un zoom mayor. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en esta zona tenemos negro, blanco, achurado, negro. Se va a hacer un achurado desde acá. Cosa de dejar un brillo más intenso aquí al medio. ¿Sí? Ese ejercicio lo repetí en muchas partes acá. Ya eso funciona muy bien para generar esta sensación de pelo que tienen los animales. ¿Okay? Y podemos trabajar algunos músculos sin bloque de negro, solamente en los achurados, sobre todo en la zona que da hacia la luz. ¿Okay? Eso sería una forma de generar textura de pelo de animal. Bueno, ahora este zoom está demasiado exagerado. Ay. Necesito que no sé qué animal dibujamos. Otro día hacemos un caballo bien dibujado o un perro bien dibujado para explicar cómo dibujar animales. Ya un poco más complicado, ¿eh? Dibujar animales creo que amerita un curso completo y no sé si hay gente interesada en eso. Así que es algo que todavía realmente no tengo contemplado. Seguimos con textura de cuero o látex. A pesar de que son distintas, varía la verdad es que la intensidad de la luz. Así que no nos vamos a complicar mucho con eso. Vamos a dibujar un cilindro. Acuérdense de las formas básicas. Vamos a dibujar un cilindro aquí. Que un cilindro puede ser una pierna, un brazo, incluso el cuerpo, la espalda, el estómago tiene forma cilindroidal.
Entonces a la hora de hacer la textura de cuero o de látex se logra bastante fácil así. Y aquí la lógica es un poco concentrar la luz en un punto, más o menos así. Tenemos sombra de este lado, sombra de este otro lado. Por acá podemos hacer un medio tono. Y aquí una sombra bastante intensa. Y con eso generamos una sensación de cuero o de látex. Vamos a hacer aquí una sombra intensa, ¿sí? Imagínense que esto es una chaqueta de cuero. Eso es aquí. Me gustaría hacer una clase completa explicando cómo rebota la luz en distintos materiales de los que se usan para la ropa, porque generalmente todo el mundo está obsesionado con cómo se dibujan las arrugas de la ropa, pero la verdad que dependiendo del material con el que esté hecha la ropa, el entintado cambia radicalmente. Es súper distinto dibujar mezclilla que franela, por ejemplo, o que cuero, o látex, etcétera. En este es una textura que funciona bastante bien para el cuero. Se fijan, tenemos luces muy concentradas, pequeños hilos de luz a lo largo. Tenemos medio tono acá, hecho con negro raspado. Enfrente más o menos lo mismo. Tenemos una sombra ahí. Esto funciona bastante bien. Si lo queremos acentuar más todavía, podemos hacer una tinta aguada. Vamos a hacer aquí una tinta aguada. Se me ha olvidado ponerle nombre a esto. Volvemos a lo anterior, que es pelo de animal. Y ahora acá tenemos cuero o látex. Repito que el cuero y el látex reflejan distinto la luz. No es igual, no es la misma textura. Pero esta base de cómo lograrlo les puede servir a ustedes para explorar y buscar su propia forma de hacerlo. Si quieren que profundicemos más sobre este tema o sobre cualquier otro tema, me lo dejan en los comentarios. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer un video específico de eso. Esto sería ropa. Por lo pronto, estos principios que estamos explicando acá funcionan para que ustedes generen su propia textura de cuero o látex, para ropa de cuero o de látex. Además es una textura que tampoco es que se ocupe tanto, digamos, no sé, en una historieta, ¿cuántos personajes van a andar con una chaqueta de cuero? Si uno, dos, a no ser que estén haciendo, no sé, bondage o algo cyberpunk, qué sé yo. Lo normal es que no sean demasiados los personajes que usan ropa de cuero látex. Lo que estén dibujando Matrix. ¿Dónde tengo un pincel? Acá tengo un pincel. Bueno, explicamos cómo hacer tintas aguadas. Hicimos una taller, dos clases de tinta aguada. Te voy a dejar acá el enlace en la tarjeta de información, por si tienes dudas de cómo generar tintas aguadas. Yo acá lo estoy haciendo muy ligero, porque lo que queremos hacer es hacer una textura de cuero. Entonces, para exacerbar el hecho de que esta es una concentración de luz, lo que vamos a hacer es bajarle la intensidad al resto de la zona iluminada, agregando gris. Así de simple. Si agregamos gris, esa luz es menor y esta es mayor, por una cuestión de contrastes. Y entonces esta textura de cuero por ahí funciona mucho mejor. La verdad es que es una textura bastante agradable y fácil de hacer, y se hace muy rápido cuando ya se sabe cómo hacer. No se demora nada. Por eso hay autores que abusan de ella, y todos los personajes usan ropa de cuero porque es muy rápido de hacer. Bien, seguimos con la siguiente textura. Voy a dejar preparado aquí el gris por si necesito más. Y lo siguiente en la lista es acero o metal en general. Esta sí se ocupa un poco más porque, sobre todo si hacen historieta histórica o medieval o lo que sea, casi siempre los personajes tienen armaduras o escudos o armas que están hechas de acero. En las historietas modernas, digamos que transcurren en nuestra época, se ocupa menos, pero también siempre hay cosas de metal y es bueno saber hacer el acabado de una pieza metálica, la superficie metálica. Yo lo que recomiendo es, espérame que no pillo mi pincel. A ver si tengo acá tengo otro. Okay. Yo lo que recomiendo es
tener claro desde dónde viene la luz. De nuevo la luz va a venir desde la derecha arriba, porque es lo que hemos hecho todo el rato. Y entonces, más o menos, concentrar una zona de sombra que va a ser esta, por supuesto, y una pequeña sombra aquí. Y esta sombra la vamos a rasgar un poquito. La idea es que el contraste entre las zonas muy iluminadas y las zonas muy oscuras en los metales es mayor. Entonces, como que hay menos medios tonos o derechamente no hay medios tonos. Son blancos y negros duros. Así que lo que hacemos es que la zona de luz tiene una zona de sombra muy chiquitita y la zona de sombra tiene zonas de luces muy chiquititas. Por ejemplo, acá vamos a hacer, esta va a ser nuestra zona de sombra. Vamos a hacer más gruesa esta línea de aquí. Se fijan, sin pincel raspado, porque lo que queremos es generar un contraste duro entre la luz y la sombra. Vamos a hacer una pequeña sombrita aquí. Y podemos hacer otra pequeña aquí. Y eso ya sería una textura de algún tubo metálico, sin achurado, sin nada, solamente con pincel. Esto de nuevo es muy rápido de hacer, es muy fácil de hacer. Si hay mayor cantidad de luz, bueno, la zona de sombra es más pequeña. Si hay menor cantidad de luz, la zona de sombra es mayor. Y eso es todo. Hay autores que se complican inventando una textura para cada tipo de metal distinto. A mí me parece que es un poco hilar demasiado fino, buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Con que puedan hacer una textura para metales que funcione, que si esto es un grifo de agua, una llave de agua, como decimos acá en Chile, o una espada o un escudo y tiene la misma textura y va a funcionar igual. No hay por qué complicarse tanto. Ahora, si usted quiere generar una textura para cada tipo de metal distinto, adelante, está en todo su derecho. Lo mejor, lo que yo aconsejo es buscar fotos de metales reales y fijarse cómo rebota la luz ahí, copiarla, tratar de entender por qué la luz rebota así o asá. Mientras más conocimiento tenga de iluminación, se le va a hacer más fácil. Vamos a anotar aquí metal. Metal. ¿Ya? A ver si nos queda alguna en la lista. Bien, las siguientes son las texturas de las que hablábamos al principio, que son las texturas de la ropa o de la tapicería, etcétera. Que son texturas que se usan más bien de forma planimétrica y quiero hablar un ratito sobre eso. Un ratito cortito, quiero explicar un par de cosas que son necesarias de entender. Cosa de no ponerse a trabajar a lo bruto ahí. Lo vamos a explicar aquí abajo. Ok, una cosa es entender esta profundidad de la que hablábamos con los arbolitos. ¿Dónde tengo los arbolitos? Aquí. Esta profundidad de la que hablábamos, de que cuando el elemento que estamos decorando con la textura se acerca a la cámara, o se aleja a la cámara, o se acerca a la luz, o se aleja a la luz, tiene que variar la textura. Bien, con la ropa pasa lo mismo. Entonces es súper importante entender que si hacemos una camisa a cuadros y el personaje está muy cerca de la cámara, no se puede ver igual que si está lejos. Por ejemplo, si tenemos una viñeta acá, no sé, eso creo que no se ve. Ok, vamos a trabajar aquí. Si tenemos una viñeta acá, en donde el personaje está aquí, esta va a ser la cabeza del personaje que no voy a dibujar porque no tiene sentido. Vamos a hablar de la textura de franela de la camisa. Y él tiene una camisa, vamos a usar el lápiz más grueso para esto. Él tiene una camisa de franela. Nosotros vamos a hacer aquí la textura de la franela. Pero lo que es necesario entender es que si en la siguiente viñeta este personaje aparece acá chiquitito, con su misma camisa de franela, va a andar con bota. Porque hay otro montón de elementos acá. Vamos a poner que hay un galpón, qué sé yo.
Ahí tenemos dos viñetas en las que aparece el mismo personaje. No podemos hacer la textura igual acá que acá. Vamos a agrandar esto. Ahí. Ahí. No podemos hacer la textura igual aquí que aquí, porque el personaje se aleja. Entonces, tal y como cuando dibujamos la cara o una mano y la dibujamos más cerca, le ponemos más detalle, con las texturas pasa lo mismo. Entonces, lo que quiero hacer hincapié acá es que uno tiene que buscar esa forma de representar la misma textura, que se entienda que es la misma camisa pero que está más lejos. Lo vamos a hacer con este ejemplo porque es muy fácil de entender y de asimilar. Vamos a hacer una camisa cuadros y lo que hacemos son muchas rayitas para simular ese efecto de franela. Esto es un poquito lento pero funciona muy bien. Yo generalmente hago 4 o 5 rayitas, una al lado de la otra, y esto me da esa sensación de franela. Acuérdense que con las líneas lo que hacíamos era exacerbar la forma que estamos representando. Eso le ayuda al lector a hacerse una mejor idea de la forma tridimensional del objeto que estamos representando, en este caso el cuerpo de una persona. Entonces, en la zona del hombro, esas líneas largas se curvan. Obviamente estas líneas de la textura de la ropa también pueden aportar a la idea de las arrugas de la ropa, pero no nos vamos a meter ahí porque ya es complicar demasiado la cosa, rizar demasiado el rizo. Y como decía, creo que sería buena idea hacer un video completo explicando cómo hacer ropa, cómo hacer las arrugas de la ropa, las texturas de la ropa, etcétera. Así que si están interesados en eso, déjenmelo en los comentarios. Y la verdad es que si no hay gente interesada, no vamos a hacer ese video porque no forma parte de ninguno de los cursos que tengo pensado. Y ya tengo pensado un montón de cursos, entonces seguir agregando material sería para retrasar las cosas. Bien, tenemos hecha esta textura de franela aquí y la vamos a simplificar al llevarla acá. ¿Qué es lo importante? Que es una camisa cuadros. Ese concepto se rescata súper bien si en vez de hacer un montón de rayitas yo hago solo una. Con una sola rayita, cada cuadro se entiende súper bien. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Si les gustó ese truco, déjenme un like. Este es como los youtubers cutres. Bien. Oye, no es mala idea que me dejen un like y que me sigan en mis redes sociales y que le recomienden el video a otra gente, porque hay mucha gente que le gusta dibujar, que quiere aprender a entintar y que realmente no sabe dónde aprender. Y estos cursos son gratis, entonces si ustedes creen que es un buen material, si les gusta, si han aprendido algo, recomiéndenselo a alguien, recomiéndenselo a algún amigo, eso a mí me ayuda un montón y le ayuda a su amigo también. Así que mándenle un WhatsApp, un mail y díganle, oye, te recomiendo este video, oye, te recomiendo este curso, te recomiendo este canal. Así personalizado, una persona en específico, alguien que los conozca a ustedes, que sepa quiénes son. Creo que ese marketing funciona más que ponerlo en Facebook, por ejemplo. Que también me ayuda y también se los agradezco un montón. Así que si pueden hacer las dos cosas, pucha, mejor. Bien, una vez vimos esto, quiero explicar otra cosa que tiene que ver también con estas texturas planimétricas que generalmente usamos para hacer ropa o tapicería de muebles o papel de mural o qué sé yo, esa clase de cosas. Y es el tema de la perspectiva, ¿sí? Entonces cuando hacemos un patrón de puntos, en general lo que hacemos es que ese patrón de puntos está basado en un patrón de líneas que se alcanza a ver, sí, se alcanza a ver, que casi siempre van en cuadros del mismo tamaño. Entonces si por ejemplo yo estoy haciendo una textura de florcita, agarré el lápiz más grueso, si estoy haciendo una textura de florcitas, generalmente las florcitas van aquí y no van en cualquier lado, no es un patrón al azar. Bien, o es así, o es con una florcita aquí en medio, lo que significaría básicamente que hay otro patrón de líneas aquí en medio o las florcitas van punto por medio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, da lo mismo. El punto es que entre cada florcita que hay se genera un patrón de líneas y es muy importante respetar ese patrón de línea porque
es lo que nos ayuda a generar en el lector la sensación de tridimensionalidad. Entonces, cuando esto se mueve, bien, esto es perspectiva básica, vamos a hacer un curso de perspectivas y cuando estás viendo este video ya existe, porque lo voy a subir muy pronto, te lo voy a dejar aquí en la tarjeta. Pero, volviendo al ejemplo, cuando esto se mueve la cámara y ese cuadrado se ve en perspectiva, este cuadrado se ve en perspectiva, tenemos que preocuparnos de que las líneas del patrón de florcitas también estén en perspectiva. Porque si no el patrón se va a ver mal y entonces las florcitas van aquí. Vamos a hacer una tercera línea aquí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Tiene que haber perspectiva en los patrones. Lo mismo si hacemos una esfera. Creo que ya habíamos hablado de esto. Pero si hacemos una esfera, el patrón de las florcitas también tiene que ser esférico. Esto es bastante más complicado de dibujar desde un punto de vista de la perspectiva. Así que traten de no complicarse mucho con esto, pero ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta a la hora de hacer patrones. Las florcitas irían aquí. Las hice demasiado juntas. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Depende de la forma que estemos representando con esta textura, con este patrón de flores. Necesitamos que estas líneas de guía sigan ese patrón. Porque si no la textura se va a ver muy extraña. A no ser que, como hablábamos al principio, elijan hacerlo de forma súper plana, como este recurso artístico que decíamos que usaba Simone Bisley. Que me gusta, es un riesgo, pero como recurso artístico es útil y es válido como cualquier otro. Así que si eligen hacerlo así, también está todo bien. Bien, yo creo que hasta ahí quedamos con el tema del catálogo de textura. Hoy día hicimos un repaso por un montón de texturas. Antes de que terminemos la clase, quiero repasar a un puñado de autores que yo elegí, echar una miradita en sus libros y comentar algunas cosas. Así que vamos a ir de a uno en uno. No son tantos, traté de elegir un poquito de cada parte del mundo, como hago casi siempre. Empezamos con un cómic norteamericano. Le vamos a sacar el zoom a esto. Ya está sin zoom. Un cómic norteamericano. En realidad el autor es Lenny Yu, que es filipino, pero él trabaja para Estados Unidos y su estilo es muy norteamericano. Entonces nos va a servir. Vamos a buscar acá algunas texturas que él haya hecho. Algunas texturas que nos sirvan para ejemplificar lo que estamos hablando. Bueno, por ejemplo acá. Vamos a poner un poquito de zoom ahora de nuevo. Por ejemplo acá tenemos mi palillo, ¿dónde está mi palillo con el que señalo cosas? Aquí está. Tenemos textura de armadura, no sé si se alcanza a ver esto. Bien, creo que... Textura de armadura, que son líneas rectas y punteadas y no tienen hechurado cruzado. Esa textura le da la sensación de ser como una pieza de cuero o algo por el estilo, un cuero curtido para armadura. A pesar de que este es un robot, pero bueno. Versus la chaqueta de cuero del personaje, que está trabajada mayoritariamente con negro. ¿Se fijan ahí? Ahí. Mayoritariamente con negro y con unos pequeños hechuraditos, que es muy similar a lo que yo hacía para la piel de animal. ¿Sí? Pero esto no es para simular piel ni pelo, sino que es cuero, una chaqueta de cuero. Vamos a buscar, otra vez le sacamos el zoom, vamos a buscar otras texturas, a ver qué encontramos aquí. Mira, acá hay una textura súper interesante. Ya sé lo que pasa, es la luz se refleja la lámpara, el papel es muy reflectante. Una textura súper interesante de escamas en los brazos de este tipo, que si se fijan en esta zona de aquí, que es donde recibe luz, no dibuja la textura, versus esta zona que recibe menos luz y por lo tanto tiene más sombra, hace la textura pero en negro. Acá este brazo está casi puro negro
y acá prácticamente no tiene textura, que es más o menos lo que hablábamos hace un rato. Bien, vamos a buscar otro autor para seguir hablando de lo mismo. Acá tenemos un autor japonés, Hiroaki Samura, La espada del inmortal. Esta es una edición viejísima, que van a volverme a comprar este libro. Pero bueno, este tipo achura muy bonito. Vamos a ver si pillamos alguna textura interesante. Esto es un manga, se lee de atrás para adelante. Acá. Fíjense que tenemos acá un decorado del kimono. El kimono del es blanco y tiene como una solapa con dibujos. Y ese dibujo es una textura de un patrón de tela. Y acá tenemos otro tipo de textura que es el trenzado de la espada, que está hecho como con cordones en la vida real. Se ve muy muy interesante y fíjense cómo usa una textura para el mango de la espada, otra para se me olvidó cómo se llama esta cosa, que es el escudito que protege la mano. En las espadas europeas se llaman gavilanes, no recuerdo cómo se llaman las espadas japonesas. Y luego una textura distinta para una venda que tiene amarrada la espada. Y luego otra textura distinta para la funda de la espada, que está en negro y tiene como unos raspones aquí. Vamos a hacer un poco de zoom acá. Esto es una obra maestra de texturas, porque tenemos la textura del kimono aquí. Fíjense cómo hace unos achurados rasgados para la funda de la espada. La mano tiene otra textura muy sutil, hay unos pequeños achuraditos para la sombra. El suelo tiene otro tipo de achurado para la sombra refleja de la espada en el suelo. Después tenemos la textura de la venda, de los, vamos a decirle gavilanes, no sé cómo se llamaban en Japón. Y otra distinta para el mango, para el trenzado y para el mango en sí. Está hermoso. Este tipo muy muy recomendado. Vamos a ver si pillamos más texturas distintas, más clases magistrales como la que nos acaba de dar en una viñeta. Vamos a saltar unas cuantas páginas. Está horrible, la edición está toda rota. Bueno, tengo este cómic hace 20 años, así que no pasa nada. Ajá. Bueno, sí, en todos los kimonos tienen dibujos, como flores y esa clase de cosas. Acá hay otra textura muy interesante, que es la de la madera del alero, del techo. Está muy interesante de ver. Son como líneas negras gruesas con unos achurados cruzados. Y acá, por ejemplo, acá hay algo interesante de analizar. Fíjense que el kimono de esta chica tiene flores. Acá está de nuevo. Pero en esta viñeta, en la parte oscura del gris versus las flores blancas, lo hizo con achurados. Muy bonito. Y en esta otra viñeta está hecho con tramas mecánicas, estas tramas de puntitos que se recortan y se pegan encima. Eso está súper interesante porque son dos formas distintas de trabajar la viñeta. Este achurado me da la impresión de que lo que quiere representar el autor es el movimiento del personaje. El personaje está caminando, se está yendo, y aquí está quieto. Entonces al poner esos achurados ahí, me da la sensación de que se está moviendo, porque la camiseta de este personaje está hecha con tramas mecánicas, y aquí, donde el personaje está echando hacia adelante, está hecha con achurados también, el mismo gris. Se ocupa el mismo efecto en dos viñetas seguidas, lo que a mí me parece súper interesante. Bueno, recomiendo mucho Hiroaki Samura por muchísimas razones. Esta es La espada del inmortal. La espada del inmortal de Hiroaki Samura. Pero en este caso estamos hablando de texturas, así que lo recomiendo porque hace muy buenas texturas. Vamos a ver un autor francés ahora. Esto es el Incal, el integral del Incal de Jodorowsky y Moebius. Jodorowsky, el guionista, es un guionista chileno muy bueno. Y vamos a analizar a Moebius, a ver si encontramos alguna textura interesante de la que podamos hablar. Bueno, este es un cómic a color, así que no vamos a tener que imaginarnos que no tiene color para poder hablar, para poder analizar las texturas, pero ahí vamos. A ver. Esta es una escena un poco subida de tono, capaz que YouTube me la censura, pero nos vamos a arriesgar. Fíjense que todas las cortinas, las almohadas, los cojines, todo lo que hay en esta viñeta tiene texturas de patrones de forma, que son como los colores, entre comillas, de la cortina, versus, por ejemplo, la chaqueta de este personaje que tiene unos pequeños puntitos para hacernos sentir esa textura como de lana que tienen los chaquetones. Vamos a ver qué más encontramos acá.
Esto está interesante también. Pucha, este papel que refleja la luz es terrible. Es terrible. Fíjense cómo este metal corroído, porque anda John DeFole, el personaje anda en una alcantarilla, este metal corroído tiene una cierta textura que es como una nubecita y achurados que no tocan esa nubecita, que me imagino que lo que intenta representar es humedad o musgo, fango, algo por el estilo. Y los achurados son parte del tubo de hierro o de acero de lo que está hecha la tubería. Esto está súper interesante. Vamos a ver qué más nos encontramos acá. Sí, básicamente acá de nuevo ropa de cuero. Ropa de cuero, fíjense, bordes blanco, pasa del blanco muy intenso al negro muy intenso, sin achurados intermedios. Otra vez ropa de cuero del metabarón. En fin, vamos con otro autor. Otro autor, vamos a elegir un autor chileno ahora. Mario Igor. El libro es Sigfrido, no aparece el nombre del guionista, me imagino que debe estar adentro en alguna parte. Nos vamos a dar el tiempo de buscarlo. A ver si está por aquí. No, bueno, no está. En este caso estamos analizando al dibujante, así que me disculpe el guionista, no está su nombre en la portada, no lo voy a poder señalar porque no sé quién es. Y analizamos texturas. Acá tenemos lo que decíamos delante de fantasía medieval, etcétera, en donde los achurados tienden a ser más orgánicos. Fíjense cómo están hechas la textura de la rama de este árbol con achuraditos muy redonditos, muy orgánico todo. Esta taparrabos o abrigo de piel también con pelos, como peludito, como hecho como de lana de cordero, versus esta pequeña bata o capa que tiene una textura, un dibujo, un patrón de dibujo, como lo que decíamos de las florcitas delante. Y acá hay muchas texturas juntas, si se fijan están los árboles, el pasto, el suelo, las rocas, aquí hay unos honguitos, mucha textura. Esto pasa todo el rato en este libro. Es un libro hermoso, muy bien dibujado por Mario Igor, que es un maestro chileno, bueno, lamentablemente ya fallecido. Acá tenemos otra vez el tema del árbol en primer plano. ¿A dónde está? ¡Ay! El árbol en primer plano con la misma textura de achurados orgánicos, redonditos, generando como ciertos grumos en la corteza del árbol, muy interesante. Acá tenemos pasto, muy oscuro para contrastar con el árbol. Y de fondo acá, a ver, ahí se alcanza a ver, el dragón con una textura similar, más con achurados, etcétera. Acá se aprecia mejor el dragón en la viñeta del lado. Tiene unos achurados cruzados, cuadraditos, que generan esa sensación de ser escamas, versus este oso que está en primer plano, que tiene puros achurados largos para dar la sensación de que es pelo, etcétera. Bien, este es otro autor muy recomendable, Mario Igor. Esta obra es Sigfrido, editado por Nanúfar. Sigo sin encontrar. Vittorio Di Girolamo, el guionista, bueno, adaptador, porque Sigfrido es una obra clásica, un cantar medieval. Otro autor del que ya hablamos, en la primera parte de este video, Ítalo Ahumada. Este libro es Morty, el eterno retorno, escrito por Miguel Ferrada, editado por Arcano IV. Ítalo Ahumada es otra bestia enorme. Él usa texturas de muchos tipos, usa muchas técnicas distintas, y hay una cuestión sobre la que me quiero detener un rato. Es muy aconsejable que cuando trabajen en sus dibujos, en sus historietas, tengan cierta variedad en su trabajo y que no hagan todo, no resuelvan todo con plumilla o todo con pincel o todo con estilógrafo, sino que resuelvan de distintas formas. Hay algunas cosas que se pueden resolver con bloque de negro, otras cosas con tintas aguadas, otra cosa con achurado, otra cosa con texturas o con herramientas que permiten hacer texturas como la esponja, etcétera. Y Ítalo es muy bueno haciendo eso. Fíjense que resuelve con esta roca que está en primer plano. Vamos a hacer un zoom. Esta roca que está en primer plano acá está resuelta con esponja, creo.
La montaña que hay en el fondo, esa colina en el fondo, está hecha con tintas aguadas. Todo está hecho con tintas aguadas. Y el personaje está resuelto con pincel. Lo que le aporta una cierta riqueza y variedad al dibujo. Porque después en otras viñetas donde la cosa es más caótica como acá, tenemos este viento que está hecho con un pincel rústico, un pincel maltratado que lo llamo yo. Si ya han visto mis videos con anterioridad, ya lo conocen, es este pincel que está todo roto. Eso sirve para hacer estos vientos así. Yo realmente no sé cómo lo hizo Ítalo, yo lo resolvería de esa forma. Y los personajes están resueltos en silueta, con bloque de negro, muy bien hecho, muy estilizado. Esto es como un incendio o algo por el estilo y genera, en contraste, por ejemplo, con esta otra viñeta que estábamos viendo recién, está resuelta de una manera completamente distinta, lo que le da una riqueza al trabajo a la que uno debería como mínimo aspirar a lograr. Bien, Ítalo Ahumada, perdón, Mortis Eterno Retorno, guión de Miguel Ferrada, editado por Arcano Cuarto. Entiendo que esta novela está descontinuada, ya no se consigue, pero si usted la ve por ahí, le aconsejo mucho comprarla, porque además es muy buena. Además de estar dibujada de manera increíble, es muy buena. Y para terminar, vamos a hablar del que yo creo que es el rey de la textura, es el mejor autor del mundo, de todos los tiempos, haciendo textura, que es Alberto Brecha. Alberto Brecha, si usted no sabe quién es, sepa que a su vida le está faltando brecha y es algo que tiene que corregir lo más rápido posible. A tu vida no le puede faltar brecha. Si tú quieres aprender a entintar, a tu vida no le puede faltar brecha. Ok, este libro, bueno, tiene algunas páginas editadas para allá y otras para acá, porque es como se publicaron originalmente en las revistas. A mí me complica un poco esto de estar dando vuelta el libro, así que vamos a analizar la mitad que está hecha hacia el derecho. Aquí casi cualquier página que agarremos va a tener 50 tipos distintos de textura, así que nos vamos a quedar con una y ya. Vamos a hacer un pequeño zoom, creo que ya había mostrado este libro ya antes. Pero bueno, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el abrigo de este personaje se llama Ezra Winston. El abrigo de Ezra está hecho como con una esponja o con un filtro o algo por el estilo, que genera esa sensación como de lanilla que tienen los abrigos, muy bonita. Acá tenemos otros personajes. Esta viñeta está mejor para analizar el tema de las texturas. Fíjense que el abrigo de Ezra y el abrigo de Morcinder están hechos con esa textura como de esponjita, y el abrigo de este otro señor está resuelto solo con pincel. Si se fijan aquí en el gorro que tiene en la mano, no sé realmente qué es lo que tiene en la mano, creo que es su sombrero, sí, está resuelto con achurados y bloques de negro, lo que le aporta una textura distinta al abrigo del personaje, al abrigo de los dos protagonistas. Y los arbolitos de fondo están resueltos con pincel y este pincel maltratado que sirve para hacer hojitas. Acá en esta zona de acá, no sé si se alcanza a ver, podemos hacer más zoom. En esta zona de acá hay unos achurados muy finitos, muy lindos. Bueno, podemos, insisto, seguir analizando a Brecha para siempre. Yo haría un video de 10 horas para analizar este libro, reproducir viñetas y eso, pues sería aburridísimo. Así que, para no seguir dándole la lata, lo dejo hasta acá. Les recomiendo mucho a Alberto Brecha. Para mi gusto, Morcinder es su obra maestra, este libro. Y este libro es una excelente edición de Morcinder, es de Astiberri. Creo que tiene casi todo Morcinder. Te lo venden como si lo tuviera todo, así que realmente no lo sé. Bueno, nada, muy recomiendo. Como dato anecdótico, este libro no es mío, lo pedí prestado. Este libro es de mi hijo, de Martin Brush. Síganlo en las redes sociales. Por solo hecho de haberme prestado este libro, Martin Brush en Instagram. Creo que no tiene más redes sociales, es un cabro joven, ya no tiene en Facebook ahora. Y eso, creo que quedamos hasta ahí con el repaso de texturas, el catálogo de texturas que hicimos en esta clase. Espero que les sirva. La idea es que ustedes generen su propia forma de hacer texturas, que revisen autores, que se fijen cómo tal autor, ese autor que te gusta, cómo hace para resolver la roca, la corteza de los árboles, los autos, no sé, el suelo, las paredes. ¿Cómo lo resuelve ese autor? Saca un poquito de aquí, un poquito de allá, mezcla un poquito, observa la realidad, cómo lo harías tú, intenta mezclar técnicas, un poco de pincel, un poco de achurado, un poco de plumilla raspada, un poco de, no sé, el dedo con tinta.
Vamos a hacer, no sé si la próxima clase o en un par de clases más, una clase para hablar de materiales no tradicionales. Vamos a trabajar con cuchilla, con esponja, con un montón de otras cosas que no quiero decir para no adelantar la sorpresa. Ah, mentira, tengo ahí una caja con cosas. Eh, Así que ahí vamos a ver otro tipo de herramientas para generar textura. En general se usan para generar textura, para dar mayor variedad al trabajo. Y diviértanse dibujando. Denle like, síganme en redes sociales. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Chao.